Gracias a todos, buenas tardes. Una alegría, como planteaban otros compañeros, que hayamos podido concretar una jornada. Habrá que hacer muchas más para dar un debate profundo sobre la soberanía alimentaria y los términos de la soberanía alimentaria que nosotros queremos defender y cuáles son los instrumentos legales, políticos, sociales y culturales que hacen a la construcción de la soberanía alimentaria. Desde ya, en el tema hay muchas definiciones, hay una distinta comprensión del tema. Los catedráticos, los trabajadores del campo, los trabajadores de la alimentación, los políticos, tenemos definiciones diferentes. Nosotros, yo personalmente, creo en la definición que me parece la más acertada de soberanía alimentaria, que es la que hace la Vía Campesina. Y la Vía Campesina produce su introducción fuertemente a la idea de la soberanía alimentaria motivada por tres cuestiones básicas, que obviamente no se han removido. La primera, porque estaban absolutamente excluidos en la Ronda de Uruguay en el año 93 de toda posibilidad de fijar una posición y de ser escuchado en materia del desarrollo alimentario. La segunda, por los avances terribles del neoliberalismo y la incorporación al proceso agrícola, ganadero, pero particularmente agrícola, de los grupos económicos que venían con la comercialización distorsionando todas las etapas de la producción agrícola. Y la tercera, porque se planteaba la necesidad de volver a pensar una agricultura sustentable. Y ahí hacen una definición que para nosotros es significativa, que es, bueno, el derecho que tienen los pueblos a definir sus propias estrategias, sustentables por supuesto, en la producción, en la distribución y en la comercialización de los alimentos, con base en la pequeña y mediana producción, con respeto a los saberes construidos por los pueblos en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, y respetando obviamente las diversidades y las necesidades de los pueblos. Este planteo de soberanía alimentaria excede obviamente la definición de qué es soberanía, digamos, ¿no? Y se plantea muy fuertemente la totalidad, digamos, del sistema alimentario, que va desde la producción, con todos los elementos que intervienen en la producción: el suelo, el agua, la semilla, los créditos, el trabajo, la energía, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera; el almacenamiento, la distribución y la comercialización de los alimentos, particularmente para que llegue a quienes no llegan al alimento. Por supuesto, incluye una fuerte lucha por la tenencia de la tierra, por la reforma agraria y particularmente por el trabajo decente del trabajador agrícola, del trabajador en la alimentación. Desde ya, la definición tiene muy en cuenta claramente la importancia que tiene la introducción en esta pérdida de la soberanía alimentaria, la introducción a través del dumping de una cantidad de alimentos baratos que se introducen para destruir el mercado local, y una vez que lo han destruido, generan las políticas alimentarias y las políticas de producción de alimentos y de exportación de alimentos en virtud de los intereses económicos que nada tienen que ver con los intereses sociales y las necesidades y las demandas de la nutrición de la población. Por supuesto, es una definición que contrasta fuertemente con el planteo que hace la FAO. Yo en esto quiero ser categórica, porque está bien que haya ámbitos de discusión y de debate respecto de la alimentación y de la soberanía alimentaria. Ahora, la FAO se plantea la seguridad alimentaria, es decir, alimentos seguros y, en todo caso, el envío de alimentos cuando hay una necesidad alimentaria, una emergencia. Pero no se plantea revertir las condiciones que han hecho que los trabajadores pierdan la posibilidad de definir qué clase de alimento, cómo el alimento, para qué el alimento, cómo se distribuye y cómo se gana en la cadena de comercialización del alimento. Desde ya, sí, habla de la pobreza y le pone la FAO, digo, el acento fuertemente a los gobiernos en la responsabilidad de modificar la pobreza, pero sí insistiendo en que el problema alimentario se resuelve por dos vías:
la generación de más alimento, es decir, ampliar la cantidad de alimento como si fuera una cuestión de cantidad y no de distribución, y la democratización, según ellos, de la comercialización de los alimentos, que es por la vía de la Organización Mundial de Comercio. Esto ya, para nosotros, esto ya hace que es insostenible el planteo, más allá de la verborragia alrededor de la seguridad alimentaria. Por supuesto, esto viene arrastrando la definición de la famosa revolución verde. Recordarán ustedes la mecanización de la producción, el regadío, los fertilizantes, los pesticidas, los herbicidas, la selección genética, ¿no? Que aparentemente iba a traer dos cuestiones básicas. Más cultivo produciría la clave de la distribución del alimento, y que el hambre, porque el hambre estaba relacionado, digamos, con la cantidad de alimentos, ¿no? En realidad los dos presupuestos de la Revolución Verde han mostrado la falsedad, el error. Está científicamente demostrado, digamos, que los transgénicos no producen más. Hay muchísimas regiones donde el transgénico está por debajo del 10, 15, 20, hasta 25% de los viejos sistemas de producción tradicionales, así que no hay más producción. Lo que sí ha habido son sistemas que han ampliado, particularmente el desmonte, que han ampliado los espacios de cultivo, pero no que han mejorado el rendimiento de los cultivos. Y el hecho de que más alimentos, o la producción de más alimentos reduzca el hambre, bueno, no tenemos más que mirar a la República Argentina, un buen espejo para mirarse. Excedentario en la producción de todos los alimentos y un 32% de los niños con procesos de desnutrición de distinto grado. No es una cuestión de cantidad, una cuestión de justicia social, una cuestión de distribución. Yo creo que en esto la causa principal, si no será la única, es la intervención en todo el proceso agrícola ganadero, en la producción, en el desafío a decidir qué especies se cultivan, cómo se comercializan, a dónde se mandan y cuáles son los sistemas de producción que se utilizan, los fertilizantes, los pesticidas, los agroquímicos, por parte de las transnacionales y de los grupos económicos. En los últimos años todavía peor, con las inversiones excedentarias, digamos, del mundo financiero. Yo creo que hay 4, 5 o 6, no sé, anoté, hice una lista de las cuestiones clave. Por supuesto, el monopolio de las semillas y de los agroquímicos es un elemento clave, y las 3 empresas, sea Monsanto, Syngenta y Aventis, son la clave de este monopolio. La mercantilización de todas las etapas. Claro que el negocio alimentario es un negocio que involucra 800.000 millones de dólares anuales. No es un pequeño negocio, es un inmenso negocio, en el que estamos involucrados absolutamente todos. Particularmente, digamos, un tema que me parece que es muy incidental es el tema de los agroquímicos, pero también el tema de los agrocombustibles. Nosotros hemos entrado en un proceso por el cual enormes extensiones de tierra van dejando de ser sembradas para producir alimentos para ser sembradas para producir cereales y oleaginosas con la única intencionalidad de generar biocombustible. En esto ha habido un reconocimiento. No quiero hablar de, había copiado las palabras de Fidel Castro, no quiero hacerlo perder tiempo, se sabe que va a estar en contra, pero dice algo bastante interesante Fidel Castro, ¿no? Dice: antes discutíamos cómo vamos a distribuir la riqueza de la tierra, ahora tenemos que discutir si va a haber tierra, porque entre el calentamiento global, la erosión, la desertificación, lo que nos vamos a quedar es sin tierra. Y dice: verdaderamente estos modelos son la eutanasia de los pobres, que me parece una frase bien lograda, porque es efectivamente así. Pero el mismo Banco Mundial plantea que la producción de combustible es la responsable de la inflación en los precios de los alimentos. Como quiera que sea, la discusión es larga, pero lo cierto es que los agrocombustibles han logrado reducir drásticamente las áreas sembradas en alimentos. En el año 1960, según la FAO, un tercio por persona, había un tercio de hectárea en el mundo sembrada con alimentos. En el año 2000 es un quinto de hectáreas sembradas con alimentos. Y se plantea que para el 2015 no va a llegar a ser una sexta parte de una hectárea sembrada con alimentos. ¿Sí? Hay una drástica reducción de las áreas
cultivables que se utilizan sembradas para alimentos. Y en la República Argentina, derecho de exportación mediante, retenciones y todo lo demás, ni siquiera la clave nuestra es la exportación del alimento primario, es decir, del alimento para las personas. Nosotros exportamos alimento para ganado, que les quede claro. Así que en esa otra trayectoria, el ganado que come y el ganado que se vende, hay otra cadena de ganancias. Esto que quede claro para nosotros. En cuanto a por supuesto, a la Argentina, yo quiero remitirme a la República Argentina. La Argentina, lo sabemos todo, ocupa el lugar número 180 en densidad poblacional y tiene el 7º lugar en tierras disponibles. Por eso desde la CTA planteamos con toda claridad que el hambre es un crimen. En la República Argentina es un crimen. Y es un crimen porque no tener hambre y alimentarse es un derecho humano. Y si es un derecho humano, todos los obstáculos, todos los palos en la rueda del ejercicio de ese derecho humano se convierten en delitos. Y por eso en la República Argentina el hambre es un crimen. Por supuesto, la estructura agraria del país se desdibujó, no solamente por la presencia de los grupos económicos, el latifundio genético que avanzó con la soja transgénica por todos lados, 360.000 propiedades rurales en manos de campesinos fueron abandonadas, vendidas, cedidas, entregadas, y los campesinos aumentando el conurbano y la conflictividad del conurbano. Pero sustantivamente la retirada del Estado en la República Argentina, el cierre y la disolución de los organismos de fiscalización, todo lo que significa la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección del Azúcar, contribuyeron al desmantelamiento del modelo productivo en la República Argentina. Hoy, desde el año 2005, 11 grupos controlan la totalidad del mercado de la semilla. Escuchen esto, el 90% del producto agrícola que circula por el país, por la República Argentina, está en manos de las transnacionales, que controlan el mercado, la tecnología, las patentes, los créditos, absolutamente todo. El sistema agroalimentario está decidido por esos grupos económicos, de facto. No lo decide el gobierno, lo deciden los grupos económicos. Por supuesto, el impacto de la deuda externa habrá tenido, pero no es el único impacto sobre la Argentina. Yo, para terminar, compañeros, a mí me parece que tenemos cosas para hacer. Hice un pequeño listado, disculpen, lo voy a leer. Hay que avanzar en la reforma agraria integral, que reconozca explícitamente el derecho del acceso a la tierra de los campesinos y de los indígenas con sus propias formas de propiedad comunitaria y con los manejos que ellos tienen de los sistemas colectivos de propiedad social. Hay que promover, apoyar y estimular un régimen tributario justo que desgrave a la producción sustentable de la tierra y no a los monopolios y a los grupos económicos. Hay que controlar y regular el uso eficaz del suelo, del agua y el saneamiento de la tierra. Hay que controlar y regular eficientemente los agrotóxicos. Circulan agrotóxicos en la República Argentina absolutamente prohibidos en el mundo y absolutamente descontrolados. Hay que ayudar a que la alimentación llegue efectivamente a las personas. Yo no puedo creer las declaraciones de ayer del gobernador de Misiones diciendo que algún niño o algunos niños no recibían la ayuda alimentaria porque eran indocumentados. Pero lo dijo por los medios públicos, por suerte lo dice. Hay que encontrar la forma para desplazar los mecanismos de mercado en la generación del alimento, en la circulación y en la distribución del alimento, con participación social. Cuando hablamos de la soberanía, no hablamos de la soberanía del gobierno, hablamos de la soberanía del Estado, con la participación social para el control del alimento y la distribución. Hay que sostener la moratoria de los organismos genéticamente modificados. Hay que rechazar absolutamente las semillas Terminator. Hay que buscar desde lo social sostener y apoyar a los pequeños productores. Hay que desarrollar el medio social en el campo. La gente no se queda en el campo si no hay desarrollo social. Y el desarrollo social es educación, es salud, es las formas concretas
de organización social que permiten la comercialización y la distribución desde ese mismo lugar. Hay que proteger al trabajador agrícola, compañeros. Dicen que hay 1.000 millones de hambrientos. Algún sector de la FAO está diciendo que hemos superado la cifra de los 1.000 millones de hambrientos. Ahora, 500.000 de esos 1.000 millones de hambrientos son trabajadores de la alimentación. Raro encontrar un trabajador más explotado, un trabajador más sometido y un trabajador más excluido del derecho al alimento que el propio trabajador agrícola. Hay que estimular la producción y la distribución directa y local de la mayoría de los alimentos. Hay que proteger con etiquetados la distribución de alimentos seguros. El Estado no puede distribuir cuotas alimentarias de alimentos transgénicos. Hay que poner una barrera. Se fabrican los transgénicos, el Estado no los puede ni comprar ni los puede distribuir. Hay que fomentar y estimular la investigación científica y tecnológica alrededor de estas necesidades y no de las necesidades de los grupos económicos. Las universidades nuestras, muchos centros de investigación nuestros trabajan para favorecer los productos, los procesos, las tecnologías y los sistemas que favorecen las ganancias de los grupos económicos y no la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Y hay que introducir, tiene que haber un capítulo en la educación pública profunda en todos los años y en todo el sistema de la educación para la alimentación. No puede ser un capítulo ausente de la educación pública. La educación para la alimentación y las formas de contrarrestar los escollos que ponen los grupos económicos. Creo que la soberanía alimentaria está absolutamente ligada a la justicia social, a la eliminación de la pobreza, a la democratización concreta de las formas de participación social, a la lucha de los derechos laborales, a la lucha de los migrantes, a la lucha de las mujeres. Está en contra del racismo y está por la soberanía de todos los pueblos. Muchas gracias.